Bien, pues nosotros hemos dibujado prácticamente toda la vida desde que nacimos, pues íbamos en el kinder y dibujábamos Mazinger Z a los niños bueno, a los demás niños. Pues siempre ha habido un niño o dos que dibujan en la primaria, eh, pero a diferencia de otros niños creo que lo fuimos desarrollando de manera que cuando teníamos como 20 años comenzamos a trabajar dentro de una revista que se llamaba Dibujarte. Y estuvimos trabajando en ella como, no sé, 5 o 7 años hasta que la empezamos a dirigir y la estuvimos dirigiendo, no sé, por más de 10 años esta revista y en ese mismo lapso dimos muchas clases de dibujo y paulatinamente nos fuimos involucrando en el cómic. Bueno, como acaba de mencionar aquí mi hermano, empezamos hace como 23 años, yo creo que tenemos como 19, 20 años cuando nos empezamos a involucrar en el medio. Empezamos entintando, como ayudantes, entintando con un maestro de dibujo de la historieta mexicana. Entonces ahí empezamos a hacer nuestros pininos y a la par estábamos haciendo páginas para dibujarte, clases de dibujo, como tipo manual, se daba la clase y nosotros mismos la escribíamos. Entonces paulatinamente fuimos, como también comentó él, involucrándonos más en la dirección de la revista hasta que en un momento dado pues hicimos cantidad de manuales, se llamaba Dibujarte Book, hicimos 10 tomos de eso, o más, y un montón de ediciones y de reediciones de la revista Dibujarte. Y bueno, pues la oportunidad vino después de trabajar con editoriales norteamericanas, cuando por casualidad hicimos una entrevista en una Comic Con, bueno, una mole de aquí en México, y pues se prestó bien para comenzar ya en el medio bien profesional. Bueno, la dinámica es muy orgánica, porque no hay como que él haga algo y yo haga otra cosa y tengamos ya un papel determinado. En un momento dado quizá se vuelva así poco a poco, pero en general a veces yo hago el dibujo, a veces Isaac hace el dibujo, a veces yo entinto, a veces él entinta, a veces un dibujo se queda a la mitad, le digo, acábalo tú, a veces él está entintando y ya no tiene tiempo, me lo pasa, lo entinta yo, a veces el tratamiento digital cuando es que lo hay lo hace más él, a veces luego más yo y ahí nos lo estamos pasando. Tenemos esa facilidad porque pues en el estilo, aunque sí es claramente diferenciable, sí tenemos puntos comunes, dado que también fuimos influenciados por los mismos y tenemos un estilo más o menos parecido y una forma de trabajar parecida. Incluso no vivimos muy lejos, bueno, si vivimos separados, cada quien tiene su casa, pero estamos cerca, entonces tenemos mucha comunicación. Entonces nuestra forma de trabajar pues es un poco compleja. En ese sentido, pues no se puede saber quién hizo qué de las páginas. Nosotros sí podríamos decir, bueno, yo hice esto, él hizo aquello, en algunas no, en algunos él podría decir, acuérdate que tú entintaste esto, ya a poco pensé que lo habías hecho tú, porque en un momento dado pues también buscamos que el estilo se mantenga. Entonces, pues la dinámica de trabajo es muy agradable, pues no discutimos, no tenemos problemas de que esto no era así, como a veces suele ser, ¿no? Entre dibujante y entintador, o entre el escritor y el dibujante, que suele ser difícil la comunicación. Entre nosotros, pues sí nos ahorramos todos esos problemas, porque pues más o menos, si él con 3 palabras que me diga acerca de cómo tiene que ser algo, para mí es muy fácil entenderlo, y lo mismo de acá para allá. Entonces, pues sí, la dinámica es muy fluida y nos permite en un momento dado, si es la necesidad, producir mucho en poco tiempo. Ujú. Pues nosotros realmente, aunque parezca extraño, no somos demasiado asiduos al cómic, pero digamos que o sea, somos aficionados a los clásicos, ¿no? A los que conocen todos, ¿no? Digamos como Frank Miller o como por ejemplo, cuando estuvo muy de moda Joe Madureira por ahí de los 90s, 2000s, por ejemplo, a Travis Charest, pues por ejemplo, en Evangelion, o sea, todos los estilos que estoy mencionando, nosotros los aprendimos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros dibujábamos Dragon Ball cuando Dragon Ball estaba de moda, dibujábamos Caballeros del Zodiaco cuando estaban de moda, nos sabíamos todas las armaduras de los Caballeros Dorados. Entonces, lo más comercial, lo muy común, nosotros lo dibujábamos, ¿no? Ya con el paso de los años, incluso
algunos, por ejemplo, en el caso de Chares o de Madureira, los que he mencionado, incluso les copiábamos sus dibujos, y no con el objeto de dibujar como ellos, sino para ver los detalles de lo que ellos hacen. Entonces, pues sí, somos aficionados a estilos los más reconocibles, digamos. Ya con el paso del tiempo, pues sí, incursionamos un poco en el dibujo europeo, pero bueno, ahí ya no en cuanto al dibujo, sino en cuanto a la historia. Bueno, fue un poco azaroso, o se jugó ahí la suerte, jugó al destino, no sabría cómo explicarlo. El asunto es que Andy Cohn no pudo continuar con el proyecto por razones personales, cosa de él. Y nosotros habíamos nos habían presentado a Kevin Eastman un par de años atrás o un año atrás. Entonces, pero solamente fue una presentación. Se pensaba en que pudiéramos trabajar con él, pero en un proyecto ajeno a las tortugas. No se mencionaba nada de la Ronin. El que nos hizo favor de presentárnoslo fue Ricardo Ayarena, pero para si saliera algún proyecto, y hasta eso lo considerábamos como una posibilidad muy, muy remota. Bueno, años después, cuando se lanzó el proyecto y Andy Kuhn se retiró, es una historia muy larga, ¿no? La voy a resumir, la voy a decir muy poquito nada más. El asunto es que Kevin Eastman, por medio de Ricardo Llarena, nos contactó para empezar este proyecto, aunque pasaron muchas cosas en medio en realidad, pero pues me parece que el asunto aquí no es contar toda la historia, pero nos contactó por medio de él. Nosotros estábamos libres, nos pusieron una página de prueba, 2 páginas de prueba, las hicimos en esos 2 días, les gustaron mucho y pues ahí comenzamos a trabajar. Apenas nos acordábamos que nos habíamos contactado con Kevin Eastman hacía un año, pero fue todo muy, muy afortunado. O sea, todos los planetas se alinearon y allá no, el proyecto lo rechazaron porque necesitaban muchas páginas en muy poco tiempo. Pero pues nosotros siendo dos y no teniendo un proyecto definido en esos días, pues lo aceptamos de inmediato. Entonces, pues sí, fue muy, muy afortunado. Pues podríamos decir que Ricardo Llana nos lo presentó. Entonces, en esa ocasión le regalamos unos dibujos que teníamos ahí a mano, y él muy agradecido también nos regaló unos prints firmados, y pues ahí quedó una relación bonita, ¿no? Porque pues fue de, mira, te regalo, te doy todo, y Kevin es una persona muy, muy agradable. Entonces, con el paso de este tiempo que había mencionado, y con la gran necesidad de conseguir un dibujante, porque si no el proyecto se iba a echar para atrás, pues tenía casualmente estos dibujos su esposa, pegados en su oficina. Entonces ella le dijo a él, oye, ¿por qué no le dices a ellos? Entonces, en parte fue Courtney Eastman, en parte fue Kevin Eastman que dijo, bueno, vamos a hacer la prueba, en parte fue Ricardo Llarena que nos lo presentó en primera instancia, y pues nosotros también en parte que decimos, pues vamos a lanzarnos con todo, ¿no? Porque sí eran muchas páginas en muy poco tiempo, había que hacer todo el tomo, porque Andy Conde ya llevaba 20 páginas hechas. Entonces decían, bueno, copien su estilo, acaben el cómic, o bien háganlo en su estilo propio y ya que se junten. Y bueno, pues la voz razonable era, no saben qué, se tiene que volver a hacer todo en su estilo, porque si no esto se va a ver raro, o no van a poder copiar bien el estilo, o muchos otros problemas. Entonces había que hacer todas las páginas en la mitad del tiempo. Entonces, pues sí, esa fue lo que ocurrió. Sí, en muy resumido. Fíjate que en el medio editorial se va uno acostumbrando a ver su nombre en las publicaciones. Siempre las primeras veces es emocionante, pero para el tiempo en el que salió Last Running, ya habíamos publicado varias cosas en los Estados Unidos, y es que no imaginábamos el impacto de esta historia, ¿no? Si hubiéramos sabido la fuerza que iba a tener este proyecto, el éxito que tuvo en el año en que salió en los Estados Unidos y pues trasciende ahora a México, yo pienso que sí hubiera sido una emoción muy grande. Recuerdo, siempre comentamos que la portada se hizo muy rápido,
nos la pidieron de manera un poco apresurada. Entonces, en una tarde, como a las 3, 4 de la tarde, se comenzó a hacer y a las 11 de la noche la estábamos terminando y la estábamos entregando, pues se necesitaba ese día. Y hemos comentado que si hubiéramos sabido la importancia que iba a tener esa portada o las veces que se iba a publicar, hemos firmado esa portada literalmente miles y miles de veces, pues quizá lo hubiéramos hecho con mucho nervio y sabrá Dios cómo se hubiera quedado, ¿no? Pero lo hicimos de una manera muy relajada, como una portada más. Hemos hecho muchas portadas para muchas publicaciones. No teníamos idea cuando también en inicio nos dijeron, no, pues vamos a hacer tortugas cuando ya teníamos el proyecto en mano. Decíamos, qué padre, vamos a hacer Tortugas Ninja. Es un proyecto muy, muy jovial, muy agradable, muy famoso incluso. Pero pues no sabíamos la dimensión que, por ejemplo, las tortugas tienen en los Estados Unidos. Tienen mucha más fuerza que aquí en México. Ni conocíamos la gran persona que es Kevin Eastman allá en los Estados Unidos. Pues una persona muy fácilmente reconocible, pero nosotros pues lo tomábamos pues, como un jefe que es un buen jefe, porque siempre lo decimos que viene una persona muy agradable, muy leal, ha sido a todo dar con nosotros, vaya, desde que lo conocemos, ¿no? Desde que él aparece en una sala y llega saludando a todos de una manera muy particular, alegra el ambiente. Bueno, pero decía esto porque no teníamos idea. Entonces, al ver nuestro nombre, me dice, pues qué bueno, es una publicación más. Te quedó padre, qué bueno que pone el nombre grande en la portada, no oculto ni nada, ¿no? Pero ya pasado los años hemos visto que sí ha sido de mucha trascendencia. Sí, pues eso creo que todos conocen a las tortugas como todos conocen la canción de la cucaracha. No saben cuándo la aprendieron, simplemente saben que existen, saben los nombres de todos los personajes, saben las armas, creo que hasta las señoras, así. Creo que todos conocen las tortugas niñas, son demasiado famosas. Me he dado cuenta ahora que he trabajado en este medio que en todas las casas hay algo de las tortugas ninja. Un plato, un vaso, una estampa, una imagen. En todas las casas no he oído una que vaya yo y que diga, no, aquí sí no había. Pues en mi misma casa yo no soy mucho de consumir cosas, pero ya cuando estaba en el trabajo dije, ese plato en el que come el niño tiene las tortugas niñas, esa mochila trae una tortuga, ese caparazón es de las tortugas. Y así, entonces, pues sí, nosotros las conocimos como, pienso yo, la mayoría de los mexicanos por la caricatura. Algunos ya los conocían por el videojuego o de otros modos, ¿no? Muy pocos, pienso yo, por el cómic. Pero nosotros para la caricatura fue impactante por lo raro, porque eran adolescentes y tortugas y luego ninja, pues era inimaginable en aquel entonces. La canción esta icónica que con la que se empezaba la caricatura era muy, muy llamativa. Entonces, pues éramos fans, como cualquier niño que espera ver su caricatura a la hora de la comida. No me acuerdo qué era, pasaba. Pero, pues ahí conocimos las tortugas, tuvimos los muñecos, no puro boot, ¿no? Pero teníamos los muñecos y pues sí las conocimos. Ya después las desconocí porque yo sentía que las tortugas eran un producto más bien infantil. Entonces nunca fuimos aficionados a ellos y por la mente jamás nunca pasó que fuéramos a trabajar en este proyecto y mucho menos en uno tan importante. Entonces, pero pues sí las conocimos así. Con los años nos fuimos involucrando en el dibujo digital como era inevitable, ¿no? Entonces empezamos de manera manual, incluso cuando comenzamos a dibujar, todavía usábamos plumilla, pincel y todos los instrumentos clásicos. Y decía, pues nos fuimos involucrando digitalmente. Ya después de unos 10 años, casi la mayoría de lo que hacíamos era digital. Incluso cuando comenzamos a hacer las tortugas, nos cuestionamos hacerla totalmente digital o hacerla de manera manual, pero descubrimos que hacerlo en técnica manual genera un valor agregado. Es decir, nada como ver las páginas en físico, de tenerlas a la mano y optamos por hacerlas de esa manera, ¿no? Entonces, excepto cuando se escanea y se limpia el escáner, pues el trabajo está hecho a mano, ¿no? Entonces, hemos hecho de todo, pero pienso yo que cuando entre más importante es un trabajo, es más importante hacerlo a mano. Cuando es un trabajo, digamos, de la industria más desechable, por usar una expresión, pues sí, se hace de manera digital, se entrega y nos olvidamos para siempre de ese trabajo, pero
cuando es un proyecto de esta importancia, pues sí pensamos que la trascendencia debe ir más allá y pues se hizo por eso a mano. Sí, actualmente estamos trabajando en un proyecto totalmente mexicano que se llama Satánica, que va a lanzar esta misma editorial. Entonces el proyecto va viento en popa, el tomo 1 está prácticamente terminado de dibujar, la historia, bueno, los que Alberto Morales le está escribiendo, el personaje es de él. Nosotros pues conocemos más o menos de qué va toda la historia, porque nos la ha platicado, se les voy a decir ahorita, no es cierto. Y la historia está muy buena. La historia está muy buena, es muy orgánica. Entonces, la historia ahí está, el primer tomo está dibujado, se va a colorear apenas, pero esperemos que en algún tiempo ya esté listo. Y pues los otros 2 tomos se está planeando que se pueda compaginar el trabajo de este nuevo proyecto con las Tortugas Ninja, de modo que se pueda entregar un tomo cada año y luego podamos tener el compilado. Entonces, y este proyecto pues sí va muy bien. Si no fuera por las tortugas, estaríamos totalmente abocados a este proyecto y saldría en menos tiempo, pero pues va muy bien, va muy bien. El consejo pienso yo que es el mismo de todas las épocas. Yo siempre le decía a mis alumnos que su dibujo va a mejorar en directa proporción con el tiempo en el que lo practique. Y yo les decía mucho a mis alumnos qué es una práctica seria de dibujo y qué es una práctica que no es seria. No, ahora quizá no es una clase esto, pero dicho de manera muy sencilla, un dibujo serio es uno que repite un conocimiento que yo no tengo, quizá anatómico, de proporción, de luz y sombra, de color, hay muchas cosas que se tienen que practicar en el dibujo, pero una práctica seria es una que recoge un conocimiento que yo no sé y que lo tengo que repetir como se aprendía antes a escribir, que decían que la letra con sangre entra, se tiene que repetir las veces que sea necesario hasta que yo sienta natural algo que en principio me es antinatural. Los dibujantes comúnmente, o la gente que es aficionada al dibujo, dibuja los personajes que le gustan, del estilo de la persona que le gustan, y el problema es que no está aprendiendo a veces anatomía, no está aprendiendo movimiento, no está aprendiendo ropa, no está aprendiendo aspectos serios y técnicos del dibujo, sino que más bien se está aficionando a un sentimiento que el sentimiento es yo quiero dibujar y yo quiero dibujar como Juan Pérez porque me gusta su estilo. Y entonces resulta que no se hace un estudio del todo serio o profundo, entonces a veces se queda, digamos, se queda en un estancado, en un nivel bajo. Entonces yo siempre insistía con mis alumnos, vamos a hacer este estudio, vamos a repetirlo hasta, digamos, es algo aburrido este consejo, no es un consejo como tan motivacional o tan luminoso, pero es que es la verdad, ¿no? Entonces se tiene que practicar, pienso yo, como en cualquier carrera, 3, 5 años de manera seria para ver unos resultados profesionales, ¿no? Bueno, quizá esto es digamos, la parte buena, no sé si tú quieres añadir algo en cuanto a eso. Pues pues sí, como él decía, como cualquier carrera, se tienen que practicar muchas horas al día, horas, ¿no? Nadie va a ser bueno dibujando practicando 1 hora al día. Como si alguien practicara 1 hora al piano al día, pues va a tocar algo bonito, ¿no? Después de un par de años, pero no va a ser profesional, nunca va a ser profesional. O un deportista que se está preparando para ir a las Olimpiadas, pues puede entrenar 6 horas, pero puede entrenar 10 o 12 horas en un día. Entonces, y tiene que hacerlo durante años. Más aparte, pues tiene que tener un llamado para ellos, es decir, tiene que tener un talento. Si el talento no hay, es un campo difícil de sembrar, por decirlo de una manera. Tiene que haber un talento reconocible y tiene que haber una práctica constante y de años. Y solo así. Obviamente, pues la persona que se da a este oficio tiene que ser trabajadora. Si piensa que como el dibujo es inspiración y es divertido, entonces es a ratos y es cuando tenga ganas, no va a llegar a ningún lado. O sea, tiene que darse al trabajo como cualquiera, como el que es contador, como el que es matemático, pues se dan a los libros y están ahí horas y están años y todo esto. Entonces, pues sí, así es. Ah, bueno, cómprenlo.
está muy bueno, está muy bueno. Nosotros comenzamos trabajándolo como un trabajo más y terminamos haciéndonos aficionados a la running. No lo decimos nosotros porque estuvimos ahí, toda la gente que va a nuestros stands, muchísima gente que hemos conocido en Estados Unidos, también aquí en México, vienen diciendo está buenísimo. Algunos lo compran y no sabiendo qué van a leer. Y nosotros decimos lo mismo que decimos aquí, léelo, disfrútalo, cómpralo, porque está muy buena la historia. Es lo mejor que se ha escrito de las Tortugas Ninja desde hace muchísimo tiempo. No conozco bien la historia, pero he escuchado esto de la gente que dice, esto es lo mejor que hay de las tortugas. Recordemos que está el autor original, ahí está detrás. Esta es una idea que tuvieron Kevin Eastman y me parece que también Peter Laird hace muchísimos años y hasta ahora se está realizando. Entonces, toda la esencia de lo que realmente son las Tortugas Ninja está aquí. Kevin regresó, el mismo Kevin de siempre, las Tortugas de siempre, pero una historia más oscura, más densa. Y pues lo que estamos siempre promocionando, firmen no sé dónde para que se haga la película, porque va a golpear si se llegara a hacer. Entonces, porque es una historia muy buena, todos los que la han leído, los que sí la leyeron, pues agradecen, nos agradecen como si nosotros hubiéramos tenido la idea, nosotros no, nosotros lo dibujamos, pero lo agradecen porque lo disfrutaron niños, adolescentes, adultos, gente más grande. Entonces, no sé si. Sí, pues no en balde la mención de Last Ronin salió en New York Times por las ventas, por el gusto de la gente, en tiempos en los que quizá el cine, el cómic no han dado demasiadas sorpresas, pues una tortuga ninja que puede ser un personaje extraño, digamos, levanta la cabeza para decir, esta es una buena historia. Entonces está bien escrita, es emocionante. No en balde se han hecho también las reimpresiones, se han hecho los libros y la gente los sigue pidiendo, ¿no? Allá en Estados Unidos ha sido un innegable boom, ¿no? También no por nada sabemos que Camite con desesperación quería tomar este proyecto y yo estoy seguro de que quien lo lea no puede, o muy difícilmente va a quedar, digamos, indiferente, ¿no? Porque la historia es un justo final y una consecuente continuación de las historias originales que escribía Kevin, ¿no? Así cualquier que sea aficionado a las tortugas, pues es un material que no puede brincar, pero también de los que no sean aficionados, que solo los conocen como personajes, es una lectura en la que no se va a perder el tiempo, por el contrario, ¿no? Entonces yo, como ya dice él, le agarré amor al personaje y a los personajes por esta historia.